Gracias por seguirnos en Edición Central. Hoy en Enclave Mediática hablamos de Brasil. Se ha hecho justicia en ese país con el asesinato de la concejala Marielle Franco en el año 2018, uno de los crímenes más violentos en esa nación, marcado por la intolerancia política, el racismo y la misoginia. El asesinato de Marielle Franco en 2018 junto a su chofer Anderson Gómez forma parte de uno de los episodios más violentos del país por tinte político, que hasta hoy permanecía en impunidad. Este 25 de febrero, la primera sala del Supremo Tribunal Federal decidió por unanimidad condenar a los hermanos Chiquinlo y Domingos Brazao por planificar y ordenar el asesinato de Marielle, que en aquel entonces ejercía como concejala de Río de Janeiro. Los hermanos Brazao fueron condenados por doble homicidio, tentativa de homicidio ante la asesora de Marielle que sobrevivió al ataque y por organización criminal armada. Acá la polémica. Chiquinlo era diputado federal y Domingos, consejero del Tribunal de Cuentas de Río de Janeiro. Las investigaciones concluyen que el crimen contra la concejala se debía a que su actividad parlamentaria representaba un riesgo para los negocios ilegales de los hermanos en el sector inmobiliario, articulados con grupos paramilitares de la ciudad. La sentencia para ambos impuesta por el tribunal es de 76 años y 3 meses de cárcel, en un escenario donde los condenados también intentaban eliminar a una adversaria política del Partido Socialismo y Libertad, cuyas posiciones representaban un obstáculo para sus intereses económicos, sin mencionar sus mensajes intimidatorios a otros dirigentes. Con esta decisión, la justicia brasileña sanciona tanto a los ejecutores materiales como a quienes planearon el crimen, considerado uno de los más emblemáticos de la última década en el país. El caso de Marielle tiene un claro trasfondo político, marcado por el racismo y la misoginia, por lo que este fallo marca un hito en la lucha contra la violencia política en Brasil, que ha dejado cientos de víctimas. Es un tema muy sensible que ha sido registrado por nuestro multimedio durante los últimos años. Hoy nuestra multiplataforma titula lo siguiente: Justicia brasileña declara culpables a los autores intelectuales del asesinato de Marielle Franco. Denuncia la redacción Nuestro Multimedio que el asesinato fue un crimen político perpetrado por las mafias del poder y las milicias de Río de Janeiro para frenar su lucha por los derechos humanos. Nuestro portal destaca la condena a los hermanos Chiquinlo Domingos Brazao como los autores intelectuales, subrayando que este veredicto es una victoria de la resistencia popular y un paso fundamental hacia la justicia, tras años de impunidad y de encubrimiento institucional. Enfatiza que la sentencia no solo castiga a los individuos, sino que expone la profunda infiltración de grupos paramilitares en el aparato político brasileño, reivindicando la memoria de Marielle como una bandera contra el fascismo y la violencia estatal. Vamos con el titular del medio El País, que dice: caso Marielle Franco, condenados a 76 años los hermanos Brazao, políticos que ordenaron matar a la concejala de Río. Este diario denuncia el complejo entramado de corrupción y clientelismo que permitió que dos políticos de alto nivel ordenaran el asesinato de la concejala en ejercicio. La noticia detalla que los hermanos Brazao fueron condenados tras las revelaciones definitivas de Ronnie Lessa, señalando que el móvil del crimen fue la oposición de Franco a la regularización de tierras controladas por las milicias en la zona oeste de Río. El portal también dice que la sentencia marca un hito en la historia judicial de Brasil al desmantelar la red de protección que durante décadas permitió que las élites políticas utilizaran la violencia letal para proteger sus intereses económicos y territoriales sin enfrentar las consecuencias. Por otro lado, Prensa Latina titula: condenan en Brasil a autores del asesinato de Marielle Franco. Este medio habla de la demora de 8 años en el proceso judicial y resalta que la condena es el resultado de la presión constante de los movimientos sociales y la comunidad internacional. El portal se enfoca en el castigo impuesto no solo a los autores intelectuales, sino también a los ejecutores materiales, enmarcando el fallo como un duro golpe a la estructura de las milicias que operan bajo el amparo de la política tradicional. La noticia destaca que aunque se ha hecho justicia en este caso particular, la denuncia principal sigue siendo la necesidad de erradicar grupos de exterminio que continúan amenazando la democracia brasileña y la vida de los activistas sociales.
Vamos con las reacciones acerca de este tema. Comenzamos con Fernanda Melchiona, diputada federal de Brasil, que expresa: Mariel fue víctima de un feminicidio político, misógino y racista. No fue un crimen aislado, fue un ataque contra una mujer negra de izquierdas, elegida por el Partido Socialismo y Libertad, un partido socialista que denunció a las milicias y se enfrentó a los intereses de los poderosos, dice Fernanda Melchiona. La ministra de Cultura de Brasil, Margareth Menezes, dice: justicia. Tras 8 años de lucha estamos viendo cómo se escribe la historia. Los autores intelectuales del asesinato de Mariel Franco y Anderson Gómez han sido condenados por mayoría de votos en el Tribunal Supremo. Esta declaración de la ministra Carmen Lucía me conmovió profundamente, dice Margareth Menezes. Por último, Erika Hilton, diputada federal de Brasil, ha expresado también en redes sociales: hacer justicia por Mariel es mucho más que condenar a quienes ordenaron su muerte. También se trata de derrotar y de erradicar de la política a todos aquellos que se sienten con derecho a interrumpir la trayectoria de las mujeres que se atreven a luchar y enfrentar a las estructuras de poder.